para entrar a un acto quirúrgico, pero no, la higiene de manos es algo rutinario. De que ustedes eligieron medicina, eso se va a volver rutinario cuando comiencen a hacer su práctica hospitalaria, cuando entren al internado o cuando entren a la residencia. Y mismo ejerciendo como médico, ustedes van a realizar la higiene de manos para atender a su paciente, para ver la evolución de su paciente, para realizar los procedimientos que sus pacientes van a realizar. Hoy vamos a hablar un tema que es prevención y control de infecciones. Entonces, las infecciones asociadas a la atención de salud, que se llama IA, se pueden prevenir y controlar con medidas generales y específicas. Ya lo hablamos, ¿ya? Algo que no van a grabar las charlas, ya, por favor, o las audio. Es algo muy gordo, pero es copyright, ¿no? Dentro de la medida general, la medida principal para prevenir infecciones intrahospitalarias, infecciones asociadas a servicios de salud es higiene. ¿Ya? Es un tema que ya lo abordamos en la anterior clase, pero son dentro de las principales medidas que usamos. Otro tipo de medida es el uso de equipo de protección personal que se llama EPP. ¿Ya? Entonces, el colocar un equipo de protección personal nos va a ayudar mucho. Eso vamos a hablar y desglosar más adelante sobre los tipos de EPP y los tipos de precauciones de aislamiento que vamos a utilizar en diferentes tipos de pacientes. Higiene respiratoria, entonces siempre debemos tener esa higiene tanto de manos, pero también respiratoria. Si usted estornuda o tiene alguna reacción a nivel respiratorio, se deben proteger, ¿no? Además, si tienen una infección respiratoria, traten de no venir o usar un tipo de protección como el barbijo, ¿no? Prevención de accidentes punzocortantes, entonces también hay medidas de prevenciones para los accidentes punzocortantes, que es muy frecuente en los hospitales. Ustedes cuando ingresen a la práctica hospitalaria en el internado, probablemente van a tener un accidente punzocortante. Ustedes tienen que saber qué hacer. ¿Ya? Tienen que saber si ese accidente punzocortante o punzocortante es de una fuente conocida, una fuente desconocida, y hay un flujograma para el manejo de esos tipos de accidentes para realizar medidas de prevención para nosotros que somos los trabajadores de salud y vamos a estar con este problema o con este tipo de accidentes, en lo que vamos a abordar eso más adelante dentro de la clase. Manejo de equipo y desecho de ropa del paciente, limpieza y desinfección de dispositivos y equipo dentro del área médica, ¿no? Y las medidas específicas, vamos a hablar un poco sobre preparación adecuada de medicamentos, manejo cuidadoso de fármacos multidosis, medidas de prevención basadas en el mecanismo de transmisión, o sea, hay un mecanismo muy específico que vamos a instaurar algo más direccionado a ese tipo de transmisión, y medidas de prevención específicas según la localización de las IAS. Es decir, dentro de los hospitales vamos a tener diferentes tipos de IAS: neumonía asociada a ventilador, infecciones de tracto urinario asociado a catéter vesical, infecciones de torrente sanguíneo asociado a catéter central, y también infecciones asociadas al acto quirúrgico, son las infecciones postquirúrgicas, ¿no? Dentro de la introducción que hablamos, todas estas medidas mencionadas, tanto generales y específicas, ¿cuál es el objetivo? Es cortar la cadena de transmisión de estos microorganismos, es decir, evitar la transmisión de un microorganismo patógeno de un paciente a otro, ¿ya? Por lo cual vamos a evitar brote, transmisión de esa enfermedad infecciosa a otro paciente que llegó por otro motivo, ¿ya? Que llegó con una causa diferente a esa infección. Y para hablar sobre los modos de transmisión del microorganismo, digamos, estos tipos de infecciones se dividen principalmente en dos tipos de transmisión: por contacto y respiratorio. Contacto que se divide en contacto directo e indirecto. ¿Qué quiere decir directo e indirecto? Si el contacto es por las manos, ¿ya? En el sentido directo. Es decir, si la transmisión de germen por contacto directo, yo voy a transmitir el microorganismo con mis manos de un paciente a otro. Indirecto, ¿qué sería? A través de objetos inanimados, ¿no? Entonces, ¿qué puede ser? El estetoscopio, el termómetro, el saturómetro, los utensilios, así equipos que vamos a usar en un paciente determinado, y los
podemos usar en otros pacientes. Esos son modos de transmisión por contacto indirecto. ¿Ya? ¿Se puede transmitir? Sí, se puede transmitir. Es más, digamos, cuando nosotros tenemos un paciente con un tipo de aislamiento por contacto, tenemos que utilizar utensilios específicos para el propio de él y tratar de no compartirlo con otros pacientes. Y si no hay recursos, estamos en un hospital con bajos recursos, entonces tratamos de desinfectar ese objeto para utilizarlo en otros pacientes. El respiratorio se divide en dos básicos, por gotas y aerosol. ¿Ya? Gotas significa que generalmente el mecanismo de transmisión son gotas tan grandes que uno al hablar, toser, estornudar, va a caer a 1 metro, 1,5 metros de distancia de otras personas y puede tener contacto con esa gota y se puede contagiar, ¿no? O se puede contraer esa enfermedad o esa infección. Y aerosoles es cuando son las gotas más chiquititas, ya son gotas tan chiquititas que flotan en el aire. Puede permanecer 1 o 2 horas flotando en un ambiente cerrado, por lo cual si entra en contacto otra persona dentro del ambiente, eso lo puede inhalar y adquirir o infectarse, ¿no? Por ese microorganismo. Esos son los tipos de transmisiones por contacto respiratorio. Y es lo que le mencionaba anteriormente, cuáles son los tipos de infecciones asociadas a servicios de salud. Los más frecuentes es la bacteremia asociada al catéter intravascular central. Eso quiere decir, digamos, a pacientes graves, pacientes que necesitan una administración de medicación o líquido o infusión más precisa, colocamos un catéter, ¿no? Direccionado a una vena grande que llega al corazón. Eso se llama catéter intravascular central. También se puede localizar en otros lugares, como sea en venas femorales, para mejor administración de medicamentos, fluido líquido, ¿no? Pero ese catéter se puede infectar. Se puede provocar una infección en el catéter, una colonización del mismo por microorganismos y puede causar una bacteremia, que es una infección intrahospitalaria. ¿Ah? Qué caballeroso, ¿no? Un aplauso para su compañero. No, lo trajo para el otro. ¿Se fue? ¿Le dio vergüenza? Sí. Otro tipo de infección son las neumonías asociadas a ventiladores. Los pacientes graves que llegan por diferentes causas, principalmente por insuficiencia respiratoria aguda, y necesitan un aparato que respire por él como un ventilador mecánico, entonces se va a colocar al paciente en máquina previa intubación orotraqueal, por lo cual va a aumentar el riesgo de adquirir una bacteria directamente a los pulmones por la vía, ¿no? Por el tubo orotraqueal y por el ventilador. Entonces aumenta el riesgo de neumonía. Y cuando hablamos de un ambiente hospitalario, principalmente terapia intensiva o terapia intermedia, estos pacientes tienen mayor riesgo de adquirir una neumonía, pero con gérmenes con multiresistencia, es decir, gérmenes que tienen mayor resistencia a los antibióticos. Entonces hay medidas de prevención para evitar este tipo de infecciones. También las infecciones de vías urinarias asociadas a sonda urinaria. Entonces, lo que más van a hacer como interno, yo creo, es colocar sonda urinaria, ¿ya? Ayuda mucho al paciente cuando la indicación es cierta, cuando es adecuada, ¿no? Pero por cada 24 horas de uso de esos catéteres aumenta el riesgo de sufrir una infección urinaria, ¿ya? Entonces, es muy frecuente este tipo de IAS, este tipo de infección intrahospitalaria, por lo cual tenemos metodologías para prevenir o evitar estos tipos de infecciones a los portadores de estos tipos de catéteres. Y la infección del sitio quirúrgico, esto propiamente hablando de cirugías limpias. Si yo digo cirugía limpia, ¿qué piensan? Que limpiarlo bien, bañarlo bien. ¿Ah? Cirugía de corazón. Es un ejemplo, pero ¿qué sería una cirugía o una cirugía limpia? No hay microorganismos. Ya. Es que sea estéril. Claro, sea estéril, digamos, la cirugía no tenga contacto con un lugar donde haya colonización previa, digamos, tubo gastrointestinal. Digamos. Si es una apendicitis, probablemente eso ya tiene contacto con la flora intestinal, entonces eso no es cirugía limpia. Un ejemplo de cirugía limpia es una cirugía cardíaca. Vamos a entrar a un lugar estéril en el cual no debería haber bacterias,
por lo cual no debería haber riesgo de infección, ¿no? Una hernia, una cirugía estética, entonces esos son considerados como ejemplos de cirugía limpia, por lo cual no debería haber luego del acto quirúrgico una infección. Ahí se hace profilaxia, ¿cómo se llama? Profilaxia antibiótica en esos tipos de pacientes, pero por una dosis, digamos, en cirugía limpia. Algunos requieren más días o más dosis, pero la mayoría requieren solo uno como profilaxia. Ya en cirugía que no son limpias, sí se necesita más días de antibióticos porque vamos a tener contacto con algún tipo de flora intestinal, principalmente tubo digestivo o urinario, ¿no? ¿Ya pasaron cirugía o sea? ¿Ah? ¿Con quién? Ahí ya hizo la clasificación. ¿O no todavía? Entonces, dentro de este espacio corto de tiempo vamos a hablar de la higiene de manos, los modos de transmisión, los tipos de protección personal y aislamiento. Vamos a repasar esto rápido porque ustedes hicieron el curso, pasaron con notas excelentes, 100. ¿Sí, no es? Sí. No se olviden, un lema importante: salvar vidas está en tus manos. Ustedes, si no realizan adecuadamente esa higiene de manos, puede estar provocando una infección intrahospitalaria a un paciente. Estas son las metas internacionales de seguridad del paciente, ya fue mencionada en la anterior clase, pero vean, la meta 5 es una de las más importantes, ¿ya? Para mí, ¿no? Para todos. Que es reducir el riesgo de infección asociada a la atención sanitaria. Hay varias cosas para disminuir el riesgo de infección intrahospitalaria. Pero cuando yo le pregunte el examen cuál es la principal medida para prevenir infección intrahospitalaria, ¿ah? Lavar manos. Pero ¿cuáles son las otras? La desinfección con algún antiséptico a base de alcohol. Ya puede ser desinfección de lugares, los equipos de EPP, equipo de protección personal, el colocar en aislamiento a un paciente infectado. Entonces son medidas para disminuir riesgos de infección intrahospitalaria. Estos son los estudios que ya hablamos, ¿no? Del estudio sobre los tipos cómo el microorganismo perpetúa en un lugar inerte, cuánto tiempo puede permanecer activo. Ya vieron los tipos de higiene de manos, la técnica, cuáles son, cómo lavarse las manos, los tipos de los 5 momentos, entonces de memoria, ¿no? Si yo digo examen, ahora se lo saben, ¿no? Todos. Esto vamos a saltarlo rápidamente. Ahora aquí me presentaron un grupo para hacer una actividad dentro de la universidad, aprovechando las elecciones y nadie se lava las manos. No sé si los candidatos tienen las manos limpias, pero vamos a enseñarles lo que es la higiene de manos. ¿Ya? ¿Hay otro grupo adicional a estos 15? Sí. Hay varios. Ya hagan su lista y me lo van a pasar así tal como este grupo. Ahí yo dije 15. Ya, pero hagan una lista como ellos y me lo pasan. Ya vamos a hacer varias actividades relacionadas a la higiene de manos, soltando la eso después ya. Ya. ¿Ustedes son del grupo? Ya no tarde. Ya. Ahora vamos a hablar de los modos de transmisión, ¿ya? Porque nosotros debemos tener claro cómo un microorganismo, sea esta bacteria, virus, hongo, parásito,
se transmite de una persona a otra. ¿Por qué tenemos que tener claro ese conocimiento? Porque a base de ese conocimiento vamos a instaurar un tipo de aislamiento cuando sospechamos, tenemos el diagnóstico de una enfermedad infecciosa. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener muy claro el modo de transmisión. Ya no se van a ir. Ya repasamos esto, ¿no? Entonces, dentro de su tarea, que vamos a avanzar, escuchen por favor, dentro de la tarea que vamos a avanzar, ustedes van a armar su ciclo. Ya me llevo a mi casa Entonces, dentro de la tarea que van a hacer en cada clase, van a armar su cadena epidemiológica, ¿ya? ¿En qué consiste su cadena epidemiológica? Ustedes tienen que saber el agente infeccioso de una enfermedad, es decir, digamos, vamos a avanzar tuberculosis. El agente infeccioso va a ser virus, bacteria, parásito o Bacteria. una bacteria, ¿no? Y esa bacteria está dentro del grupo de las micobacterias, ¿no? ¿Cuál es su reservorio? Si hablo de micobacterias tuberculosis, es el hombre, ¿no? En realidad nosotros somos. ¿Cuál es la puerta de salida? La vía aérea. La principal es la vía aérea, ¿no? Entonces, por vía aérea. ¿Cuál es el modo de transmisión? Respiratoria, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por aerosol. ¿Cuál es la puerta de entrada? Generalmente es respiratoria, por inhalación. Olvídate, ¿no? ¿Y hay huéspedes susceptibles? Sí, lo hay. Tenemos huéspedes susceptibles que van a manifestar la enfermedad grave por tuberculosis. Entonces, dentro de los temas que vamos a avanzar, su tarea es armar la cadena epidemiológica de la enfermedad en sí. Eso es para conocimiento y para recomendar y recordar. ¿Cuáles son las vías de transmisión? ¿Ah? Eso lo voy a pasar a la diapositiva, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las vías de transmisión de un individuo infectado a un individuo susceptible? Tenemos la transmisión por aerosoles, la transmisión por gotas, y esas dos serían transmisión respiratoria, ¿cierto? Y además tenemos la transmisión por contacto. Este contacto puede ser directo o indirecto, ¿ya? Hay factores que aumentan la probabilidad de contagio, como ser la mala ventilación, espacios cerrados, mayor tiempo compartido, la susceptibilidad de personas, la aglomeración, o sea, aquí estamos susceptibles a cualquier tipo de infección, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es la transmisión por contacto, entonces va a haber una interacción entre el individuo infectado y el individuo susceptible, que a través de la transmisión directa, que fue por las manos, va a transmitir un microorganismo de este paciente a este paciente. Y en el hospital es frecuente, ¿no? Entonces, cuando ustedes vayan a la emergencia, hospitalización, van a atender a un paciente infectado con una infección dada, es decir, un ejemplo de infección de transmisión por contacto directo. Rotavirus, eso es muy frecuente en niños, ¿ya? Infección gastrointestinal que produce diarrea. Entonces, si nosotros atendemos a un paciente con rotavirus, no realizamos la higiene de manos de la manera adecuada, dentro de los 5 momentos adecuados, por contacto directo vamos a transmitir ese rotavirus a otro paciente. Y ese paciente va a enfermarse. Y puede ocurrir brote intrahospitalario. Es decir, que varios pacientes, por no lavarse las manos, se van a enfermar dentro del hospital sin haber sido ingresados o internados por ese motivo. Hay la transmisión por contacto indirecto de superficie. ¿Qué quiere decir? Por objetos inanimados. Estetoscopio, termómetro, saturómetro. Entonces, si no hacemos una buena higienización o no restringimos solo para el paciente aislado, podemos transmitir ese tipo de infección de un paciente a otro. La transmisión por gota
Es lo mismo cuando tenemos partículas grandes que alcanzan alrededor de 1 a 2 metros de distancia, cuando esas gotas son mayores de 100 micras de diámetro, entonces puede haber una transmisión de gota de un paciente, de un individuo infectado a un individuo susceptible. ¿Cuál es el ejemplo más frecuente? Influenza, ¿no? Hay alrededor de 25 muertos por influenza este año, ¿no? Por si acaso. Ha aumentado la infección respiratoria y dentro de eso las personas más susceptibles son personas adultos mayores de 65 años y menores de 5 años. Por eso el gobierno recién está trayendo la vacuna, casi ya 6 meses, para comenzar la vacunación. Ahora, hay otro tipo de transmisión, es cuando hay transmisión por aerosol. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el individuo infectado, mediante la vía respiratoria, libera gotitas chiquititas, tan chiquititas, que logran flotar en el aire. ¿Ya? Eso se llaman aerosoles, aeroliza el paciente. ¿Cuál es el ejemplo más frecuente de un paciente que provoca una transmisión por aerosoles? Tuberculosis. ¿Ya? El paciente con tuberculosis va a liberar gotitas tan chiquititas que flotan en el aire hasta 1 o 2 horas. ¿Ya? Si estamos en un lugar cerrado, aglomerado con muchas personas, podemos inhalar y nos podemos contagiar. Bolivia es muy frecuente. La tuberculosis es tan frecuente que cada uno por lo menos tenemos un familiar que conocemos que hizo un tratamiento para tuberculosis. Y el principal motivo es ese, ¿no? Generan aerosoles en un lugar cerrado, hacinado. La mayoría son familias numerosas, que son 5 pacientes hermanos, o varias familias o varios grupos de familias que viven en un espacio muy reducido. Por lo cual la transmisión aumenta y se acentúa, ¿no? Además de la mala alimentación, la calidad de vida pésima, todo provoca el aumento del riesgo de enfermedades de transmisión por aerosol. ¿Cuáles son los factores que aumentan la probabilidad de contagio? Como ya hablamos, la mala ventilación, los espacios cerrados, el mayor tiempo compartido con ese paciente infectado, más dosis de infección, o sea, mayor carga viral, mayor carga bacteriana, mayor riesgo de adquirir una infección grave. La susceptibilidad personal, o sea, así, personas del grupo etario extremo, niños y ancianos, tienen mayor riesgo de adquirir enfermedades, y principalmente enfermedades graves. Mayor número de contactos, es decir, si yo tengo mucho así, frecuentemente contacto con personas enfermas o dentro de un grupo de personas que están enfermas, o sea, y eso no va a ser frecuente en los hospitales públicos. Si yo interno a un paciente donde el cuarto es abierto, son internaciones abiertas, tengo dentro de ese cuarto 5 pacientes con algún tipo de enfermedad infecciosa, probablemente el que internemos se va a contagiar. Esos son los niveles de riesgo para la actividad diaria, se van a ver en casa. Vamos a hablar sobre los EPP. El tipo de protección personal es muy importante ya. ¿Por qué? Porque es algo que ustedes deben saber cuándo usarlo, cómo usarlo, para evitar riesgos de que ustedes, primero, protección para ustedes mismos y protección para sus pacientes, ¿ya? Dentro de los EPP, vamos a hablar de se volvió famoso la pandemia de COVID-19, pero se usaba anteriormente siempre respecto a patologías diferenciadas. Pero vean, dentro de eso tenemos los gorros, tenemos los protectores faciales, los N95, o aquí también podemos tener los barbijos, los guantes, las batas, estas sean descartables o reutilizables, y el uniforme se debería tener el paciente y las zapatillas adecuadas. Dentro de los equipos de protección personal no se olviden las zapatillas. No quiere decir que un paciente de aislamiento van a tener que cambiar zapatos especiales, no.
quiere decir que el zapato que van a usar ustedes dentro del hospital es cerrado. O sea, cuando ustedes vayan a su práctica hospitalaria, principalmente las mujeres, no vayan con sandalias, ¿ya? Vayan con zapatos confortables y cerrados. Eso para evitar salpicadura, accidentes cortopunzantes, ¿ya? Y cuando están famosos los crocs, ¿no? Los zapatos, se debe evitar esos tipos de zapatillas que tengan hueco o orificio donde se puedan tener mayor chance de probabilidad de salpicadura, de contacto con fluido o accidentes cortopunzantes, ¿ya? Dentro del flujograma de la colocación de FP, entonces una de las recomendaciones, porque hay varias recomendaciones, no hay nada que diga, esta es la mejor, no, pero una de las recomendaciones que más me gusta dentro de la colocación de los FP, vean que cuando nos colocamos los FP antecede una acción de higiene de manos. ¿Qué quiere decir? Digamos, yo voy voy a una habitación donde un paciente está en un aislamiento, entonces yo debo saber colocarme correctamente los FP. Vean, lo primero que hacemos antes de colocar el FP, ¿qué vamos a hacer? Desinfección de las manos, ¿ya? Luego nos ponemos la mascarilla, esta sea barbijo N95, higienizamos la mano nuevamente, nos colocamos el gorro, higienizamos la mano, nos colocamos el protector, higienizamos la mano, nos colocamos la bata, higienizamos la mano y entramos a la habitación. Tocamos la manija de la puerta, contaminamos, entonces entramos al cuarto, higienizamos nuevamente las manos y dentro del cuarto nos colocamos los guantes. ¿Ya? Vean que cada acción precede una higiene de manos. ¿Ya? Lo mismo pasa cuando ustedes se retiran los FP. Cuando se retiran los FP, igual se van a higienizar la mano. Entonces, después dentro de la habitación, retiro los guantes, higienizo la mano, retiro la bata, higienizo la mano. Salgo de la habitación, toco la manija de la puerta, entonces contamino las manos, higienizo la mano. Le coloco los guantes, eso en el caso de que tenga un protector facial para limpiar el mismo, para guardar su N95. Retiro el guante, higienizo la mano, retiro el gorro, higienizo la mano. Retiro el N95, higienizo. Vamos a desinfectar la mano con higiene. Entonces, vean que tiene un flujograma, ¿no? Y es unidireccional, ¿ya? No quiere decir, digamos, que cuando tenga un aislamiento por aerosol, digamos, se vayan a colocar todo eso, solo el N95. Entonces, antes de colocar el N95, cuando tenemos un aislamiento por aerosol, tenemos que higienizar las manos. Cuando lo retiramos, también higienizar las manos. Cuando tenemos un aislamiento por contacto es lo mismo, ¿no? Si se van a colocar la bata, los guantes, antes de cada colocación de FP, se higieniza la mano y después de la retirada también. ¿Cuántos tipos de aislamiento tenemos? ¿Cuántos tipos? Dentro de la literatura van a encontrar que hay varios específicos, ¿no? Pero por lo general tenemos un aislamiento estándar, luego tenemos un aislamiento por contacto, un aislamiento respiratorio que se divide en gotas y vía aérea. Esos son los principales, ¿ya? Dentro de precauciones estándar, ¿qué vamos a hablar? Y eso presten atención, ¿ya? Porque siempre hay la confusión. El estándar se entiende porque es una precaución estándar para todos los pacientes, sea infectado o no infectado, ¿ya? Y se entiende que es una protección más para el personal de salud, o sea, para nosotros mismos. Y son medidas que deben ser aplicadas por todos los profesionales de salud
para disminuir el riesgo de exposición al material orgánico, es decir, para fluido del paciente. O también cuando necesitamos realizar una manipulación de un equipo o un artículo contaminado con fluido del paciente. Pero, ¿qué debemos usar cuando tenemos una precaución estándar? Vean, lo principal, higiene de manos en el momento del tiempo y en la técnica adecuada. Debemos usar batas desechables, uso de guantes, uso de mascarillas y gafas y un uso de recolector cuando realizamos un procedimiento. Un ejemplo, llega un paciente a la emergencia con un dolor precordial, paciente infartado, llega con una insuficiencia cardíaca y el paciente necesita rápidamente ser intubado. ¿Ya? El paciente llegó infartado. ¿Necesita tener un aislamiento? Ya, ustedes van a intubar al paciente. Entonces ustedes usan precaución estándar. ¿Por qué? Porque van a intubar al paciente y van a tener riesgo de exposición del fluido del paciente. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque al intubar ustedes van a tener riesgo de tener contacto con secreciones respiratorias. Si el paciente sangra, van a tener contacto con la sangre del paciente. Vean, el paciente llega con un cuadro no infeccioso, ¿ya? Y si llega con un cuadro no infeccioso, pero sí ustedes tienen, cuando realizan cualquier procedimiento de riesgo de exposición con fluido del paciente, precaución estándar. Entonces deben usar todo esto de EPP para protegerse a ustedes bien, porque ustedes no saben que ese paciente infartado tiene VIH, tiene hepatitis, tiene algún tipo de infecciones asociadas. Entonces, la precaución estándar se usa para todo, sea infectado o no infectado, pero cuando ustedes tienen un riesgo de exposición. Sonda urinaria, van a colocar sonda urinaria, van a usar precaución estándar porque van a tener contacto con orina. Cuando vayan a colocar un catéter de vía central, ¿van a usar los tipos de precaución estándar? Sí, porque pueden tener contacto con sangre, ¿no? Cuando viene un paciente con fecaloma y tiene que hacer una extracción manual de las heces, ¿van a usar eso? Y 4 guantes se van a colocar, ¿no? Pero es así, digamos, sea paciente infectado o no infectado, a todos los pacientes que ustedes tengan riesgo de exposición al fluido del paciente, use los tipos de EPP para precauciones. El otro tipo de aislamiento que vamos a usar en los pacientes es el aislamiento por contacto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos la sospecha o diagnóstico de una infección o colonización por microorganismos transmitidos durante el contacto directo o indirecto, dejamos al paciente en aislamiento por contacto. ¿Cuál es el modo de transmisión? Por las manos o por superficie. ¿Qué vamos a usar? Entonces, siempre higiene de manos, el uso de bata desechable, en algunos hospitales lo reutilizan, el uso de guantes descartables, mantener siempre la puerta cerrada y siempre, ojo, vean esto, el material y equipo es de uso exclusivo para el paciente. Esto para evitar la transmisión indirecta, o sea, si vamos a usar cualquier tipo de utensilio de termómetro, estetoscopio u otro, deben ser exclusivos del paciente, evitar compartir con otros pacientes, ¿ya? Entonces, un ejemplo de aislamiento de contacto que no sea rotavirus. ¿Qué otro tipo de infecciones pueden tener? ¿Ah? Levanten la mano. ¿Qué tipo de infecciones, digamos, o enfermedades infecciosas ustedes dejarían en aislamiento por contacto? ¿Ah? Sí, la varicela es una varicela diseminada, puede dejarlo por aerosoles y puede dejarlo por contacto. ¿Qué más? Hepatitis A se deja cuando el paciente viene con diarrea irreversible, tiene mucha diarrea, necesita pañales y se deja en la línea de contacto. Por lo demás, digamos, si no tuviese de condiciones, solo higiene de manos. ¿Qué más? Infecciones por clostridios difíciles, ¿ya?
es una infección que provoca mucha diarrea, principalmente en pacientes hospitalizados. Tenemos la sospecha o el diagnóstico de aislamiento de contacto. Cuando tenemos colonización o infección por microorganismos multiresistentes, eso lo van a ver en los hospitales. El paciente está con una infección por una bacteria multiresistente, o sea, una pseudomonas resistente a todos los antibióticos. Entonces a ese paciente lo dejamos en aislamiento de contacto para evitar que esa bacteria pase a otro paciente. Después, ¿qué más? El pesote. En el pesote diseminado lo dejan en aislamiento de contacto para evitar la diseminación. Y se deja hasta que las heridas estén bien costrosas. Cuando tenemos heridas costrosas, retiramos el aislamiento. Otro tipo de aislamiento es aislamiento por que también se llama vía aérea, ¿ya? Entonces, cuando tenemos la sospecha o diagnóstico de infecciones que se transmiten por vía aérea, lo dejamos en aislamiento por vía aérea. ¿Qué debemos hacer? Entonces, un ejemplo es la tuberculosis, ¿ya? Entonces, si tenemos un paciente con tuberculosis, lo dejamos en precaución por vía aérea, realizamos la higiene de mano previa y siempre usen N95, ¿ya? Siempre. Cuando el paciente salga del cuarto donde está aislado el paciente, siempre el paciente debe usar mascarilla quirúrgica o un barbijo, ¿ya? Si el paciente sale. Pero dentro de la habitación no debería usar. Y mantener siempre la puerta cerrada. Otro tipo de transmisión es por gotas, y en esto lo más frecuente es influenza, ¿ya? Una gripe, ¿ya? Entonces, cuando tenemos lactantes, una neumonía por Streptococcus pneumoniae, lo dejamos en aislamiento por gotas un día. Luego de un tratamiento efectivo, retiramos ese aislamiento por gota. Cuando tenemos infección por Bordetella pertussis, que va a provocar tosferina, bien. Entonces, coqueluche, ¿no? Entonces, si tenemos eso, dejamos el aislamiento 5 días con uso de barbijo. Aislamiento por gota. Ahora, ¿se pueden combinar los tipos de aislamiento? Se puede. Ya, pero no van a combinar un aéreo con una gota, ¿no? Y van a ver muy frecuente, hay médicos especialistas que usan su barbijo y encima su N95 tan mal, ¿ya? Pierde efectividad, ¿ya? Usted tiene que diferenciar la patología y usar los EPP adecuados. Si es vía aérea, N95. Si es gota, su barbijo. Pero se puede combinar los tipos de aislamiento, se puede, vean, vía aérea y contacto. Entonces, y ese paciente usan todas las medidas de aislamiento por contacto, como uso de bata desechable, uso de guante, la puerta cerrada, siempre previamente la higiene de mano en los 5 momentos, usar la máscara N95 y si el paciente sale del cuarto, siempre usar la máscara quirúrgica, ¿no? Hay enfermedades que se dejan en aislamiento por vía aérea y contacto. Algo frecuente, COVID-19. Porque pierde efectividad, digamos. Si vos te lo colocás adecuadamente, no necesitas lo otro. No es doble barbijo, te estoy diciendo, digamos, en realidad no deberíamos usar doble barbijo. Si vos colocás un barbijo por la transmisión por gota, con solo usar algo en tu boca va a disminuir el riesgo de adquirir una pequeña gota dentro de tu área de inhalación, como ser nariz y boca. A lo que me refería es cuando usan su barbijo y su N95. Entonces, si vos usas tu N95, no necesitabas. El N95 es utilizado cuando tenemos aerosoles, o sea, imagínense que hay partículas flotando en el aire, entonces utilicen N95. Pero también previene protección por gota. Previene. Entonces, el N95, ¿cuál es el problema del N95? Es caro. Es caro el N95. Yo les voy a contar una anécdota. El N95 vale caro por sacar. En época de COVID subieron a cada uno valía 20 pesos. Actualmente debe valer entre 4 a 5 pesos. Pero el costo, vean,
no es como el barbijo, digamos, que la caja lo compra en 10 o 20 pesos, digamos, que tiene 50 unidades. El N95 es caro, o sea, y la tecnología que usa también es cara. Entonces, debemos racionar principalmente en los hospitales públicos el uso, digamos. ¿Por qué? Porque ese gasto lo pagamos con nuestras contribuciones. Y en el privado ese gasto lo pagan ustedes, ¿ya? Donde debemos usarlo adecuadamente. Me acuerdo cuando yo estaba trabajando, estaba en mi residencia, en la terapia intensiva, y llega el primer caso sospechoso en Brasil de COVID-19. Llega de Italia, y en esa época era finales, claro, comienzo de febrero, casi comienzo de febrero, llegó de Italia. Hizo su turismo en Italia, llega con síntomas respiratorios y en Italia ya se estaba muriendo todo el COVID. Entonces, ahí no, yo estaba de turno, me llega tener una habitación con presión negativa, eso vamos a hablar más adelante, y nadie sabía todavía algo certero sobre esta enfermedad. O sea, no teníamos tratamiento, sabíamos qué tipo de EPP utilizar, pero no sabíamos la magnitud que iba a llegar, cuántas muertes iba a ocurrir en todo el mundo y cuánto iba a afectar en nuestra salud, cuánto iba a afectar en lo económico, ¿no? Yo me acuerdo que en ese paciente lo dejamos en aislamiento por vía aérea de contacto, y por lo menos yo entré en esa habitación para hacer la anamnesis, examen físico, para recolectar las muestras, porque el residente recolectaba la muestra venosa y arterial, digamos. Yo entré unas 6 veces a la habitación. En las 6 veces yo usaba el N95 y lo desechaba. Usaba y desechaba. Entonces, vean el costo, 6 y N95, ¿no? Y en ese tiempo, digamos, ese N95 es caro, ¿no? Y después llegó un boom de pacientes que llegaron a la emergencia, llegaron a la terapia intensiva, entonces era imposible, insostenible tener un N95 o usar un N95 a cada minuto, ¿no? Por el costo y porque se iba a acabar, ¿no? La producción, y aparte que en China es donde producen el 85% del insumo médico, y ellos estaban con su pandemia en el inicio, o sea, era imposible. Por lo cual se racionó, digamos. Entonces, como no había tanto dinero, la cadena de producción estaba disminuida, entonces nosotros usábamos un N95 semanal. Porque no había. Ya. Los chinos se estaban muriendo y eran lo que producían. Pero era la realidad. ¿Ya? Y por eso es importante racionar los insumos de presión. No es solo utilizar y desechar. ¿Ya? En otros lugares reutilizan las batas, no usan descartarlo, utilizan batas que lo vuelven a lavar y lo vuelven a reutilizar. ¿Ya? Y en ese caso, el N95 dentro de la pandemia se llevó un tiempo de uso. Y ese tiempo de uso era una semana. Cada uno lo guardaba en un ambiente cerrado con su nombre, ¿no? A veces uno se confundía, se colocaba el N95 de otro personal de salud. Pero actualmente tiene sus directrices, cada hospital tiene sus directrices del tiempo de uso del N95. Hay un hospital que te dice 6 horas, hay otro hospital que te dice 24 horas, hay otros hospitales que te dicen solo con el uso de ese paciente. Utiliza con el paciente y lo desecha. En los hospitales públicos, ustedes como internos, ustedes probablemente van a llevar su EPP. Y es verdad, no es chiste, porque el hospital no van a tener. Hay hospitales como, no voy a mencionar qué hospitales, pero ustedes van a tener que llevar su hoja de papel bond para imprimir, porque no hay. ¿Ya? Entonces tiene que racionar los EPP para racionar, no usarlos indiscriminadamente o inadecuadamente. Si ustedes colocan el N95 y encima un barbijo, no sirve para nada el barbijo, porque tiene un N95 que es más eficaz que el barbijo. Y al contrario, si usan el barbijo y luego el N95 que es más eficaz que el barbijo, lo están usando inadecuadamente. ¿Ya? ¿Pregunta, dudas sobre eso? Lo veo más preocupado por la lluvia a ustedes.
hay enfermedades que también quedan por gotas y contacto. Se va a acabar el mundo. Ah, llegó el nuevo papa, ¿no? No, ¿ah? ¿Es peruano? No, es americano nacionalizado peruano. Pero no es papa negro, ¿no? Y no diga negro porque va preso, igual que Miguelito, ¿no? Pues ustedes, para los que van a migrar a Brasil, por si acaso, algo importante, es importante porque yo creo que de aquí la mitad se van a ir a Brasil, ya por la situación socioeconómica, política, es una mierda. Y es verdad, políticamente, la verdad que todos los candidatos son una basura. No creo que haya un buen aporte, no tiene una propuesta o un argumento sustentable para que mejore el país. Pero así, hablando, saliendo, digamos, del tema. Pero la gran mayoría van a ir a Brasil, ¿no? Ustedes tengan cuidado, ¿verdad? Porque allá hay una ley antirracismo que es muy dura. Ustedes no pueden discriminar a una persona. Y si discrimina a una persona, esa persona lo puede meter preso hasta 5 años. Allá hay mucha gente de color, entonces si ustedes le llaman despectivamente a esa gente preto o negro, ustedes van a la cárcel. Y es algún error, yo no sé si lo haya llamado Joselito o Miguelito, ¿no? Si lo han llamado Miguelito de forma despectiva, pero se lo digo, digamos. Y si la persona lo asume que fue despectivamente, lo pueden enjuiciar. Entonces, ustedes traten de no tener, cuando vayan a Brasil, de hablar de preto o de negro a una persona. Evítenlo. Porque le pueden llevar a un problema mayor, ¿ya? Como le pasó al jugador boliviano, ¿no? Miguelito, ¿no? ¿Se enteraron, no? ¿Qué es ahí? ¿Ah? Entonces, ¿cuándo usamos cuarto con presión negativa? Pregunta, a ver. Ya, aquí estamos. ¿Cuándo hablamos de cuarto con presión negativa? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién sabe? Cuando tenemos una enfermedad que se transmite por aerosoles, lo vamos a mandar a aislamiento por vía aérea o aerosoles, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la fisiopatología de la transmisión por aerosoles? Que son gotitas que flotan en el aire. Esos pacientes tenemos que dejarlo en un cuarto con presión negativa. ¿Y cuál es el raciocinio? ¿Cuál es el objetivo de dejarlo con una presión negativa? ¿Ah? A ver, allá que se está riendo. ¿Cuál es el raciocinio de por qué lo dejamos en presión negativa a un aislamiento por vía aérea? Mira, el de atrás sigue mirando quién fue. El de adelante, oh. El con lente. ¿Quién tiene lente? ¿Cuál es el raciocinio? ¿Ah? Ya presten atención a ver. Entonces, tenemos un cuarto, ¿ya? Todo cuarto de aislamiento, no todos los hospitales lo tienen, lo deberían tener. Cuando tienen una infección por tuberculosis, COVID-19 o una infección que causa aerosoles, debemos dejar un cuarto con un sistema de ventilación que causa presión negativa. ¿Qué quiere decir? Que el cuarto genera una presión que no deja salir el aire fuera del cuarto. Eso es presión negativa, como que chupa, ¿no? Tiene un sistema de ventilación que genera una presión negativa, por lo cual los aerosoles que flotan en el aire no salen. Entonces, paciente con aislamiento por vía aérea necesita un cuarto con presión negativa. Todo cuarto con presión negativa debe tener antecámara. ¿Qué sería la antecámara? ¿Ah? Digamos, la antecámara es un espacio antes de entrar al cuarto de presión negativa, sea reducido, y esta antecámara va a ayudar a mantener esta presión negativa. Pero la presión negativa es por el sistema de aire que tiene, ¿ya? Y como les mencioné, genera una presión y con el sistema de recambio saca el aire y genera una presión negativa para evitar que salgan esos aerosoles. Y eso lo usamos mucho, aquí en un gráfico importante,
tiene que tener la antecámara. El sistema de ventilación genera una presión negativa y evita que esos aerosoles salgan por acá y salga a contaminar un espacio o a otro paciente o a trabajadores de salud. Pero también como presión negativa, tenemos estos pacientes con presión negativa para infecciones por vía aérea o aerosoles, pero también tenemos cuartos con presión positiva. Es más, digamos, en Clínica de las Américas nosotros tenemos cuartos con presión negativa, pero si necesitamos un cuarto con presión positiva, lo cambiamos. Entonces hacemos cambios dentro de lo que es el sistema de ventilación y lo volvemos positivo. ¿Cuál es la hipótesis de la positiva? Si la negativa hace que no salga el aire, ¿la positiva qué hace? Que salga. ¿Ya? ¿Y cuándo lo utilizamos la presión positiva? Entonces, en la presión negativa evitamos que el germen salga del cuarto. Y la presión positiva lo usamos ¿para qué? Para que el microorganismo no entre al cuarto. Entonces, en el cuarto, ¿quiénes van a estar? Pacientes inmunodeprimidos. ¿Quiénes principalmente? Trasplantados, y principalmente los trasplantados de médula ósea. Entonces, pacientes trasplantados de médula ósea necesitan un cuarto con presión positiva, porque necesitamos que los microorganismos no entren al cuarto, ¿sí o no? Para evitar que ese paciente se infecte de un microorganismo intrahospitalario. ¿En qué tipo de pacientes más? En gran quemado, pacientes con mayor de 40% de quemadura necesitan un cuarto con presión positiva. Para evitar, porque como no tiene piel, no tiene el principal defensa del ser humano que es la piel, entonces necesitamos un cuarto con presión positiva. ¿Ya? No solo este tipo de presiones lo van a ver mucho en las instituciones privadas, ¿no? Tenemos los tipos de aislamiento inverso. Entonces, el inverso es, digamos, ¿cómo puede decir, digamos? Yo dejo al paciente en aislamiento de contacto pese a que no tiene infección, pero es para prevenir que tenga una infección. Y eso se da principalmente en inmunodeprimidos, quemaduras graves, trasplantados, pacientes con leucemia o con tratamiento antineoplásico, ¿ya? Además de ese aislamiento de contacto, necesitamos, lo tenemos, cuarto con presión positiva. Aquí en la galería. Nuestra clase hoy eran pendejos los docentes. De verdad, ustedes se quieren ir a las 9:15, ¿no? Nuestra clase era hasta las 10. No, de verdad, no, hace después 15 años. No hace 15 años. Ya escuchen. Y nos soltaban a las 10, porque nos soltaban 10:15, 10:30. Y yo de aquí tenía que ir a la España. ¿Quién fue de aquí a la España? De la calle España. ¿Conoce la calle España? ¿Por dónde? Por el San Juan de Dios, ¿no? Entonces, yo de aquí tenía que salir, trabajar y irme, saliendo por acá, y por si acaso no habían estos edificios bonitos, nada. Era el módulo antiguo y todo era una selva. De verdad, y cuando llovía tenía que ir con cuidado con tu linterna, no había celulares, porque los celulares solo lo tenían los docentes o los hijos de docentes. Y tenía que cruzar, ya había el puente, porque tenía que cruzar el puente, pasar lo que es nosotros lo llamamos gallinero, ¿usted qué lo llama? Y campo. Y de ahí me tenía que ir a la España. Miraba a las 11 menos cuarto. Y no había micro. Bueno, había micro, ¿no? Hasta las 11. O sea, no se preocupe, va a haber micro. ¿Para qué aislamiento de corte? ¿Qué entiende por aislamiento de corte? Cuando ustedes no tienen un lugar, digamos, para aislar al paciente, un cuarto, digamos, no pueden, digamos, porque hay muchos pacientes. Cuando hay un aumento de casos, una epidemia, una epidemia,
una epidemia, un aumento de casos de enfermedades infecciosas, ustedes pueden usar aislamiento de corte. Y eso lo usamos en COVID-19. ¿Sí o no? Nuestro hijo tenía COVID-19, entonces lo dejamos a todos los pacientes con COVID, lo dejamos en un mismo cuarto. Eso se llama aislamiento de corte. ¿Ya? Aumentó los casos de influenza. En el San Juan de Dios no hay espacio. Entonces, ¿qué haremos? Sala común y todos los que tienen influenza se internan en una sala común. 5 o 7 pacientes con influenza. ¿Ya? Eso se llama aislamiento de corte. ¿Qué más? ¿Dudas, preguntas? Oye, pregunta, duda. Oye, ¿ya presentaron su certificado? Por si acaso van a leer puntos, por si acaso. Voy a leer el QR, ya por si acaso. Porque ya me la hicieron, porque lo cambian el nombre, no sé cómo hacen.